entonces con lenguaje. Esto lo estuvimos viendo con sus compañeros en la clase presencial de la semana anterior, ¿ya? Pero obviamente es súper importante que lo volvamos a revisar porque es algo que nosotros utilizamos siempre, ¿sí? Que tiene que ver con los conectores, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un conector? ¿No les suena la palabra conector? A ver, Lucas. Conector como algo que conecta. Muy bien, perfecto. De hecho es tal cual, tal cual. Conector viene de conectar, ¿cierto? Perfecto. ¿Y qué conectamos en el caso del lenguaje, chiquillos? ¿Qué conectamos el lenguaje? ¿Qué creen ustedes? A ver, Alonso. No sé, los sustantivos. Ya, perfecto. Y en general podríamos decir que lo que conectamos son las palabras, ¿sí? Entonces, los conectores, tomando lo que nos dicen los dos chiquillos, los conectores principalmente son los que conectan, ¿cierto? Y que van a conectan palabras, sustantivos, como dice Alonso, ¿cierto? Adjetivos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sirven para conectar. Nuestro objetivo de hoy tiene que ver con conocer qué es un conector y cómo podemos aplicarlo en un texto escrito. Partiendo por la definición de lo que es un conector, aquí les voy a leer la definición que les puse, que de hecho, chiquillos, tiene mucho que ver con lo que me mencionaron recién. Los conectores nos sirven para enlazar palabras, frases u oraciones. Gracias a los conectores logramos darles sentido a los textos, y esto es súper importante, ¿ya? Que gracias a estas palabras pequeñitas de conexión, ¿cierto? Nosotros podemos llegar a entender lo que dice un texto, ¿ya? Porque ayuda a darle sentido, ¿sí? No solamente le da sentido en la forma en que uno lee y entiende, se lee bien, se entiende lo que dice a simple vista, sino que al final te ayuda a entender todo lo que es el texto en sí, ¿ya? Agustín Aroca, dígame. Profe, era que las conexiones son como las poesías, están conectando las palabras. Exactamente. Conectan las palabras. Muy bien, Agus. Súper. ¿Ya vamos jugando? Ahí sí. Ya. Entonces, como les decía, conectan palabras. Y fíjense que aquí tenemos un ejemplo. María compró una camisa, además compró un pantalón. El conector acá es además. Fíjense, ¿sí? Porque conecta la primera idea con la segunda. La primera idea es que María compró una camisa y la segunda idea es que se compró un pantalón, ¿ya? Entonces lo que podemos decir que aquí se conectó la idea número 1 con la idea número 2 para poder entender lo que hizo María, ¿sí? Y en este caso el conector nos da la idea de que es un agregado. Por ejemplo, digo, tiene la camisa más el pantalón. Y en este caso el conector de además es un conector de agregado o adición, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la oración lo que yo quiero transmitir que se compró más de una cosa, ¿ya? Entonces, tipos de conectores. Antes de mencionar, ¿cierto?, los tipos de conectores, es importante decirles que existen tres, a ver, espérate, 1, 2, 3, si no me equivoco, son 4 categorías de las que más utilizamos de conectores, que es lo que vamos a ver primero, y después yo les voy a presentar otro tipo de conectores que también se utilizan bastante, pero no son los más comunes, no son los que más utilizamos, pero sí se utilizan, ¿ya? Primero que todo tenemos los conectores que, como el ejemplo anterior, chiquillos, que son los de adición, ¿ya? Los conectores de adición, tenemos ejemplos claros de eso, puede ser el también, ¿cierto? Además o más aún. Esos son 3 ejemplos de conectores de adición, de que uno le agrega, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense, acá vamos a usar los 3 conectores. Yo quiero un té, también quiero unas tostadas.
Lo que me quiere decir la oración es que la persona quiere más de una cosa, ¿cierto? Que usted le quiere agregar algo, adicionar, ¿sí? Se utilizó el conector también. Hoy vendrá Andrés, además vendrá Javier. Es decir, fíjense que todavía sigue en la línea, ¿cierto? Todavía sigue agregando, por lo tanto en este día viene una persona y también viene otra, ¿ya? Jaime y Miguel son buenos amigos, más aún, ellos son primos, ¿ya? Se le agrega una característica más a esto que dice acá adelante, que son buenos amigos, ¿sí? La característica que se agrega es que ellos son familiares, son primos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos a qué se refiere el conector de adición, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya, perfecto. Que se relaciona, recuerden, principalmente con lo que dice la palabra, adición, adicionar, agregar algo más, ¿ya? Tenemos los conectores de tipo, fíjense acá, oposición, que se opone, que es lo contrario. Por ejemplo, tenemos a la palabra en cambio, pero o sin embargo. Por ejemplo, cuando uno está diciendo algo y dice, pero, el pero siempre es como la idea contraria a lo que dijiste antes, ¿cierto? Me gusta esto y esto y esto, pero, no sé, es muy caro. Estamos dando dos ideas contrarias. Algo te gusta, pero es muy caro y eso es malo. Bueno, malo. ¿Sí? Entonces un ejemplo de este vendría siendo hoy hace frío. En cambio, ayer hizo calor. Si uno se fija, ¿cierto? Está haciendo la referencia a el tiempo de 2 días, que fue diferente. Ya, hoy día hace frío y ayer hizo calor. Y la palabra en cambio está comparando, pero está comparando dos cosas que son distintas. ¿Frío y calor es lo mismo o es distinto? Distinto, ¿cierto? Agustina Loca tiene la manito arriba, dígame. Perdón, pero se me quedó la manita alzada. Ah, ya, mi niño, no hay problema. Entonces, vamos con el siguiente. Tenemos este conector siguiente que es de secuencia. Secuencia, chiquillos, tiene que ver cuando uno enumera algo. Cuando dice esto es primero, esto es después, esto es segundo. Por ejemplo, cuando nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de los textos instructivos? Que eran los manuales, ¿cierto? Que decía, para armar esto, primero haga esto, segundo, tercero, cuarto, el paso a paso que uno le llama. ¿Ya? Esos son conectores de secuencia, primero, segundo, tercero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque se va dando un orden secuencial. Cuando nosotros hablamos de que algo es secuencial, estamos diciendo que algo va primero, algo va segundo y algo va tercero. Ejemplo. Bueno, y de hecho aquí los que se utilizan en secuencia dice antes, después, luego o a continuación. ¿Sí? Entonces, ejemplo, iré a trabajar. Después iré a pasear. O sea, lo que me está dando a entender esta oración es que lo primero que va a hacer es trabajar y después de trabajar va a ir a pasear. ¿Sí? Se establece lo que va primero y lo que va segundo. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de conector de secuencia, ¿cierto? De este que mostrábamos acá, que es la receta de una preparación. Ya es una receta. Dice así, primero, medio kilo de fresas, ¿cierto? Una taza de azúcar, un tarro de leche, una cucharadita de vainilla. Fíjense que esos son los ingredientes y abajo tenemos el paso a paso. Primero se pone a helar por 2 horas el tarro de leche, después se licúa la leche con el azúcar, la vainilla y las fresas. Por último se echa en un recipiente y se pone a helar durante 2 o 3 horas. Entonces les pregunto yo, ¿cómo puedo saber o tener la certeza de qué conectores se utilizan en esta receta, chiquillos? ¿Cómo puedo saber yo? A ver, Alonso. Por el primero, después por último. Exactamente, muy bien. Excelente. Muy bien, porque de hecho la palabra primero, después, por último, son palabras de secuencia. Recuerden que cuando hablamos de secuencia estamos hablando de un paso a seguir de ciertas cosas. ¿Ya? Así que muy bien. Agustina Aroca, cuéntenos. Y la cosa era que
Y esa receta, que no me acuerdo cómo era, pero me acuerdo que un día mi mamá la hizo. Ya, perfecto, súper. Y sigue un paso a paso, ¿cierto? Lo que va primero, lo que va después y así sucesivamente. ¿Ya? Súper. Lucas. De esas recetas ya existen. Eso es lo primero. Sí, es una receta real. Lo más probable de que sea como hacer leche con frutilla. ¿Ya? Hummus. Y lo último, Ah, ahora sí, dígame. Lucas. lo último es que está uno de los ejemplos que hemos visto Lucas, escúchame un poquito. Lucas, se escucha bajito tu voz y se escucha mucho el ruido ambiental de la tele, algo así. Entonces, si es posible, le bajo un poquito ahora para poder hablar o hable un poquito más fuerte para que lo podamos escuchar bien, ¿ya? Lo otro, ¡Ay, sí! Ya, tengo súper. que gritar para que se me escuche bien. Lo otro es que ¿Ya? eso da, como todos ya se dieron cuenta, eso da uno de los 3 ejemplos que hemos visto. Exactamente, muy bien. Gracias, Lucas. Sí, es un ejemplo de secuencia, sí. Y es un ejemplo más grande porque en las anteriores hemos visto ejemplos, pero ejemplos de oraciones, fíjense. Son oraciones pequeñitas, pero acá es un texto que se utilizó como ejemplo, ¿ya? También podríamos haber puesto un texto instructivo en donde sale la secuencia, ¿cierto?, del paso a paso de lo que hay que hacer. Damián, dígame. Damián. Damián. Hoy ahora no se le escucha. No se escucha. A ver, hable Damián. No, no se le escucha a Damián. Escríbalo por el chat, ¿ya? Por el chat, mi niño. No se le escucha. Hay veces que se le escucha, hay veces que no. Esto está raro. Esto está bien raro. Ya, entonces seguimos. ¿Cómo podíamos saber, cierto, qué tipo de conector era? Mirando, cierto, las primeras líneas que salían en nuestro escrito. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se llama el postre? Lo más probable, Damián, es que sea como... Hay dos opciones. Yo pienso en dos opciones. Lo más probable es que sea leche con frutilla o lo más probable es que sea una especie de helado de leche con frutilla. ¿Ya? Porque como dice al final, se echa en un recipiente y se pone a helar. Lo más probable es que sea helado de frutilla de leche de frutilla. ¿Ya? De esos helados que han probado los cubos de frutilla. Hay algunos que son como cubos con frutilla y leche. Esos son bien, bien, bien ricos. Lo más probable es que eso sea, de esto sea, de frutilla con leche. ¿Ya? Entonces, ahí yo les mostré, ¿cierto? Los conectores que yo les mencionaba en un principio, que son los que más se utilizan. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar los conectores que igual se utilizan, pero no tanto. A mí lo que me importa son los que vimos hasta este momento. El de secuencia, el de oposición y el de adición. ¿Ya? Es que alguien dijo que su mamá le hizo ese postre. Ah, lo más probable, si no es muy difícil de realizar. Y es bastante rico, se ve como que fuera muy bueno. Entonces, otro de los tipos de conectores, podemos decir que están los conectores de tipo causales. ¿Ya? Causales se refiere a que uno explica por qué ocurre un fenómeno. Por ejemplo, los conectores que se utilizan en esto causales es el por qué, ya que, debido a que, pues, coma, etc. Por ejemplo, cuando uno te preguntan en una prueba, no sé, vamos a hablar de ¿por qué los nutrientes, inventar, por qué los nutrientes son buenos para nuestra salud? O los nutrientes son buenos para nuestra salud, sí o no, ¿por qué? Uno siempre tiene que, ¿se acuerdan que yo les dije que uno en la respuesta siempre tiene que tratar de colocar el por qué? Porque el por qué es como dar un argumento mayor, fíjense, a una respuesta, ¿ya? Y aquí un ejemplo de algo causal,
lo leeré porque me interesa el tema, es decir, esta persona está diciendo que va a leer acerca de algo porque le interesa el tema, porque le gusta, ¿ya? Puede haber puesto, lo leeré debido a que me interesa el tema, o ya que me interesa el tema, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que yo les decía hace un momento atrás, ¿sí? Que estos que vamos a empezar a ver ahora son otro tipo de categorías, ¿cierto? De los conectores, pero que obviamente no son menos importantes porque también se utilizan, pero no con tanta frecuencia como lo son los anteriores que yo les mostré, ¿ya? Entonces, tenemos también los tipos de conectores que son consecutivos, ¿ya? Y los consecutivos, lo que dice es que tiene que seguirse la oración, ¿ya? Como que quiere seguir explicando algo. Ejemplo de los conectores consecutivos, por lo tanto, luego, así que, en consecuencia, en ese sentido, entonces, de tal forma, etcétera. Tenemos varios acá. O el por ejemplo, que uno lo utiliza bastante, ¿ya? Por ejemplo, vean este de acá. Ya reuní el dinero, así que no te preocupes. ¿Qué es lo que me quieres decir ahí? Me está dando a entender, ¿cierto?, de que tengo que estar tranquilo porque no sabemos, ¿cierto?, para qué necesitaba el dinero, pero lo que sí sabemos es que la persona tiene que tranquilizarse porque ya está con todo el dinero reunido, ¿sí? Entonces eso sí me da a entender una idea bastante interesante, ¿ya? Lucas, cuénteme. Sí se puede dar a entender esa palabra sin el así que. Le doy los dos ejemplos que tengo de eso. ¿Ya? El primero es, no te preocupes, ya reuní el dinero. Perfecto. Y ahí diste vuelta a la oración. Sí, y ahí no utilizaste el conector, pero como también clase de conectores tenemos que utilizarlos, pero sí se puede hacer una oración sin necesariamente utilizar el conector. ¿Ya? El otro es, ya reuní el dinero, no te preocupes, igual se entiende sin el conector. Ya. Perfecto. Sí, exactamente. Nosotros igual a veces no necesitamos tanto los conectores, a veces, porque no es siempre. ¿Ya? La gran mayoría de las veces, Lucas, aunque usted no lo crea, se necesita un conector, sobre todo cuando uno está leyendo un libro, ¿sí? Sobre todo cuando uno, en este caso, ¿cierto?, ve un texto largo. Damián, déjeme ver si tiene el audio bueno, porque antes le activé el audio y no se escucha. Ahora sí. A ver. A ver, hable, Damián. No. ¿Lo escuchan, chiquillos? No. No se le escucha, Damián. Así que trate de escribirlo por el chat y yo se lo leo, ¿ya? Agustín. Le quiero hacer una pregunta, pero no tiene nada que ver con esta clase, con la otra clase. Pregunte nomás. Es que yo sé que a varias gente le gusta el mote con huesillo, pero entonces eso se tiene que clasificar como una comida saludable o no saludable. Mira, ya, para responderte rápido y no dejarte con la duda, el mote con huesillo sí puede ser considerado una comida saludable, pero en porciones pequeñas, porque si yo la consumo en porciones grandes, sí ya puede entregarte hartas calorías porque el huesillo, el líquido, el juguito, ¿cierto?, se hace con azúcar, ¿ya? Entonces, si lo quieres consumir, puede ser porque tiene el huesillo, que es un durazno como disecado, ¿cierto?, y en este caso como el trigo, no es trigo, bueno, Maíz. el mote, claro, el maíz, ¿cierto? En este caso tampoco es un alimento que no sea saludable, es considerado un carbohidrato, de hecho, ¿ya? Entonces,
En primera instancia podemos decir que sí es bueno, pero en cantidades menores, ¿ya? Lucas, espérenme un poquito, si yo le voy a dar la palabra, pero tengo que darle a los demás primero, ¿ya? Espérenme un cachito. Mateo y ahí viene después Lucas, ¿sí? Profe, dijeron que vean el chat. Ya ven, vamos a ver el chat. Muchas gracias, mi niño. Espérenme. Damián quiere decir algo, Damián quiere decir algo, Damián quiere decir algo. Profe, vea el chat. ¡Ah! ¿Cómo escribieron? Vea así, ya. En el chat no me dice nada, de hecho, yo le di el audio a Damián, chiquillos, pero al parecer Damián tiene malo el audio. Ah, pero aquí tiene otro. Ya. Ahí entendí. Ya, Damián. Te estoy dando el audio del otro, de la otra conexión. Damián. 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 Le estoy enviando ahí la activación de la otra ventana que tienen con su nombre para que pueda hablar. Al parecer no se puede. Agustina Aroca, dígame. Quería decir que antes, en las anteriores clases, Damián ocupaba un audífono. Ah, lo más probable que con eso quizás... ¿Se escuchaba? Sí, puede ser. Que siempre le pasa que tiene como un problema en el audio, no sé por qué será. Ya. Lucas, dime. Al fin, profe. Lucas, ya le dije que tengo que dar la palabra primero a los demás. Ya, dígame. Acuérdense, fuerte y claro. Yo sé cómo hacer que se le escuche el audio a Damián, porque a mí igual me ha pasado y sé cómo se arregla. ¿Ya? Así que le tengo que dar unas órdenes a Damián para que se le escuche. Ya, mira, pero eso yo creo que no lo vamos a poder hacer ahora, si no vamos a perder mucho tiempo. Después, si quiere, si tenemos tiempo al final o en otra clase, lo podemos hacer, no hay problema. O usted le habla directo al Damián por teléfono y le explica, ¿ya? Entonces, sigamos con esto. Ya teníamos, ¿cierto?, que los tipos de conectores consecutivos. Tenemos otros que se llaman condicionales, que provienen como de condiciones, ¿cierto? Si ocurre esto, lo otro va a funcionar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ay, espérenme, no funciona el mouse. Sí. Por ejemplo, fíjense acá, si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Y el sí indica que esto hubiera ocurrido si hubiera pasado lo anterior. Es decir, yo te podría haber ayudado siempre y cuando tú me lo hubieras dicho, ¿cierto? Eso es de condicional, es condicionales, ya que tiene que ocurrir algo primero para que lo otro pueda volver a ocurrir también, ¿sí? Eso es súper importante, ¿ya? Agustín, dígame, Agustín Aroca. Otra cosa que quería decir antes. Dígame. Era la cuestión sobre el mote, que mi mamá compró mote, pero yo le consumo en un vasito chiquitito y en vez de ponerle ese jugo, le pongo como agua y le pongo endulzante. Ya, perfecto. De hecho, eso es bastante común, así que ya está súper. De hecho, ya al no utilizar, ¿cierto?, el azúcar que usted utiliza, por ejemplo, agüita, es bastante positivo. Agüita con endulzante. Ya, súper. Ya, sigamos con el otro. Acá tenemos los conectores de tipo comparativos. Cuando uno tiene conectores de tipo comparativo, ¿por qué? Compara, ¿cierto? Por ejemplo, era tan hermosa como tú. Hicimos una comparación entre dos personas, ¿sí? Estoy diciendo que la persona A era tan linda como la persona B, ¿cierto? Eso es importante. ¿Ya? Y además de ese comparativo del cómo, también tenemos así como, más que, menos que, igual que,
¿cierto? Tan o como, ¿ya? Luego tenemos los conectores adversativos, ¿cierto? Adversativos es como que le coloca una condición, por ejemplo, fíjense, pero, aunque, si no, no obstante, sin embargo, etc. Fíjense acá, te lo diré de nuevo, pero no lo olvides. Le coloca una condición, ¿sí? O sea, esta persona le va a repetir una idea, pero no tiene que olvidarla, ¿ya? Eso es de condición. Y tenemos, perdón, los últimos 3 ejemplos de conectores que utilizamos para ir a hacer unos ejercicios, que es el de oposición. Oposiciones, por ejemplo, sin embargo, no obstante, que uno quiere dar la idea contraria. De recapitular o recapitulación es cuando yo voy a hacer como una conclusión, ¿ya? En resumen, en síntesis, en pocas palabras, puede ser, o en conclusión. Para reformular es como para cambiar la idea o para volver a decir lo que yo ya había dicho antes, pero con otras palabras. En otras palabras, es decir, vale decir, y esto es. ¿Sí? Chiquillos, pregunta, ¿queda claro lo que tiene que ver con los conectores? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos con el siguiente. Vamos con lo siguiente. Vamos a practicar. Bueno, dice acá, subraya de color rojo los conectores que encuentra en las siguientes oraciones. Pero no vamos a subrayar. Ustedes me van a mencionar qué conectores hay en cada oración. Yo voy a ir leyendo cada oración y usted me tiene que ir respondiendo, que quiera participar, obviamente. La número 1 dice así: leeré un cuento, luego leeré una novela. ¿Cuál es el conector en esa, Alonso? Luego. Perfecto, muy bien. Luego es el conector, porque dice que va a hacer algo primero y después lo otro. Perfecto. 2. Visitaré a Carlos, también visitaré a Fernando. ¿Cuál sería el conector acá? Agustín Aroca. También. Perfecto, muy bien. Muy bien, vamos a la tercera. Vino, pero llegó tarde. ¿Cuál sería el conector? Vámonos con, voy preguntando a distintas personas. Lucas, ¿cuál es el conector de la 3? Vino, pero llegó tarde. Yo quería hacer la 5, pero en la costa hay humedad en Vino, camino. pero llegó tarde. ¿Cuál es el conector, Lucas? Pero en vino, pero llegó tarde. Pero, perfecto, muy bien, maravilloso. La 4, ya voy a ir preguntándole a los demás, a ver, al Gustavo. Gustavo, la 4 dice, se bañó, después se vistió. ¿Cuál es el conector en la 4, Gustavo? Después. Muy bien, excelente, maravilloso. Vámonos con la 5, dice, en la costa hay humedad, en cambio, en la sierra el clima es seco. Le voy a dar esta a la Anto. Anto, en la 5, ¿cuál es el conector? Cambio. Muy bien, Anto, súper. De hecho, la Anto ahí nos acordamos un poquito, ¿cierto? Porque estas son bien parecidas, de hecho son las que hicimos nosotros en clase, súper. En cambio, ya, vámonos con las 6. Estudié mucho, por lo tanto, obtendré buenas calificaciones. Ya, Alonso. Profe, la hora de nuevo se nos pasó volando. ¿En serio? Ya, hagamos esta rapidito, ya. Alonso, en la 6, estudié mucho, por lo tanto. Ya, perfecto, súper. Profe, yo ya las hice todas. Ya, y en la 7, ¿cuál sería? A ver, ya que te tenemos aquí con el micrófono abierto, en la 7, ¿cuál sería el conector? ¡Ay, se apagó! Se apagó antes de tiempo. Muy ansioso. Y a ver, Anto, ¿cuál sería el conector en la 7? Además. Perfecto. Lucas,
Lucas, ¿cuál sería el conector en la 8? En la última. ¿Lo encontró? Dice, seguí la receta al pie de la letra. Sin embargo, la comida me salió mal. Oh, qué pena. Lucas, ¿cuál sería el conector ahí? Sin embargo. Muy bien. Excelente. Ya, chiquillos, vamos viendo. Mira, quedaron estas 2 actividades y la tienen que hacer en su palo porque ya estamos en la hora. ¿Sí? Les cuento que los que fueron a presencial, como por ejemplo aquí los que están, creo que solamente la Anto, no la tiene que hacer esta actividad porque yo le entregué una guía que estaba esta misma actividad. Anto, esta no la tiene que hacer porque usted ya la hizo. La única que tiene que hacer usted, Anto, si es que no la había hecho, es la que le di también ese día. Ya que había que hacer, chiquillos, escribir un texto en sus cuadernos en donde ustedes utilicen al menos 10 conectores diferentes de los que hemos visto hoy día, ¿ya? Un texto normal de lo que usted quiera, usted puede hablar de lo que usted quiera, puede ser un texto de internet, un texto suyo, lo que quiera, ¿ya? Pero en ese texto deben haber mínimo 10 conectores y usted lo va a escribir con color cada conector, ¿sí? ¿Le parece? Ya. Agustín, dígame. Profe, es que le quería decir que WhatsApp está caído y le quería preguntar si podía enviarle los correos a mi hermana, ya que mi mamá fue al consultorio. Ya, mi niño, no hay problema. Sí, WhatsApp está caído hace un buen rato. Sí. Ya, chiquillos.